Muy buenas tardes, bienvenidos a Médico H. En el marco del Día Mundial del Alzheimer que se conmemoró este miércoles, resolveremos todas tus dudas sobre este padecimiento que se ha convertido en una de las principales causas de discapacidad y dependencia en la tercera edad. ¿Qué lo causa? ¿Qué síntomas se presentan? ¿Y qué tratamientos existen? Para comenzar a desmenuzar este tema, vamos a ver la siguiente información. ¿Sabías que el Alzheimer es considerado como la nueva epidemia del siglo XXI? La Organización Mundial de la Salud calcula que a nivel global hay 60 millones de personas que viven con esta enfermedad, mientras que se estima que hay más de 1 millón de mexicanos que enfrentan este padecimiento progresivo, degenerativo e irreversible, que causa problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento, iniciando con síntomas leves que empeoran con el paso del tiempo, lo que convierte en principal causa de discapacidad y dependencia en la tercera edad, afectando no solo a los pacientes, sino a sus familiares directos. ¿Cuáles son los signos que se podrían mostrar en las etapas iniciales? Te lo decimos en Médico H. Doy la bienvenida a nuestra ginecóloga de cabecera, Yuli Salomón, y al presidente de la práctica médica grupal de psiquiatría del Enlace en el Centro Médico ABC, el neuropsiquiatra Ángel Ruiz Chao. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Oye, pues en el marco de este Día Mundial que para ponerle atención al Alzheimer, nos gustaría que nos dieras un panorama general primero de los síntomas. Ya, ahorita hay una gran confusión de por sí para diferenciar las distintas demencias, pero ahorita ves que con el COVID y la pandemia, todo esto ha venido como quedándose aún más confuso para la gente que dice, oye, se me olvidan las cosas y tengo mucha preocupación, ¿será Alzheimer o no? ¿Qué síntomas sí son de Alzheimer? Sí, bueno, lo que hay que considerar inicialmente es que las fallas en la memoria podrían ser un síntoma pivotal de las enfermedades neurodegenerativas que tienen que ver con el deterioro cognitivo. Sin embargo, el factor primordial asociado con la presencia de estas enfermedades es la edad. A partir de los 60 a 65 años de edad, empezamos a notar que los pacientes empiezan a tener estas fallas en la memoria, que además tenemos que ajustarlas por sexo y por edad y por escolaridad. Son como varios factores que se toman en cuenta. Entonces, no necesariamente el tener una falla en la memoria ya significa que tú tienes o vas a tener enfermedad de Alzheimer. Pero sí nos interesa mucho que si tú tienes más de 60 años y empiezas a tener como temas de memoria, no está de más que preguntes qué podría estar sucediendo. Exactamente, y esto es un poco preocupante porque muchas veces ya no hay, cuando dicen degenerativa y irreversible, quiere decir que ya no hay paso para allá. Pero sí quiero como que nos pueda, por favor, explicar otra vez los síntomas en la fase inicial, sobre todo, para si recibimos algún tipo de tratamiento podamos detener el progreso de la enfermedad. Sí, los principales síntomas pueden ser, generalmente nos guiamos por un algoritmo que dice de las 3A, que son agnosia, apraxia y amnesia, que son fallas en la memoria, que no sepas algunos temas en específico que tú ya sabías previamente, y apraxias, que son actos motores complejos aprendidos, como por ejemplo prender un cerillo, muy frecuentemente abotonarnos la camisa, amarrarnos a las agujetas, que son cosas que fuimos adquiriendo paulatinamente y aprendiendo, pero que vamos paulatinamente también olvidando esas cosas que aprendimos de nuestra vida cotidiana. Tenemos ahí, nos habían preparado un gráfico de estos síntomas de fase inicial para ver si estamos en lo correcto y les podamos dar una repasada, a ver si lo pueden poner. ¿Ahí lo ves tú? Sí, están perfectos, sí. Sí, fallos en la memoria reciente, cambios de comportamiento, desorientación, agresividad y disminución de la concentración. La agresividad no la habíamos mencionado, pero es parte de esta fase inicial. ¿Qué tipo de agresividad? Sí, fíjate que es muy poco frecuente que empiecen con agresividad los pacientes con deterioro cognitivo. Generalmente nosotros, cuando el paciente ya está con cambios de conducta o agresividad, generalmente ya están en fases moderadas
o intermedias, que podrían así considerarse también. El resto de los síntomas iniciales que observamos aquí en el gráfico sí pueden estar asociados, pero lo importante del seguimiento de estos síntomas es consultar al médico especialista, porque también hay otras enfermedades o otros trastornos, tanto neurológicos como neuropsiquiátricos, que podrían empezar con este tipo de síntomas. Ejemplo, los pacientes con depresión también pueden tener fallas en la atención, pueden tener cambios en el estado de ánimo, leves o sutiles en las etapas iniciales, y también fallas en la memoria. Entonces, y en esa edad podrían también empezar algunos síntomas motores, etcétera. Entonces son como muy necesario este discernimiento entre uno y otro síntoma. Claro, ahorita vamos a pasar en el siguiente bloque a lo que son los elementos o las herramientas diagnósticas ya precisas, pero un poquito como para seguir orientando a la gente sin incurrir en pánico. Estos típicos olvidos de, híjole, fui al centro comercial y cuando salí no encontraba mi coche, no sabía dónde estaba estacionado. ¿Tienen algo que ver y cuándo sí es motivo de consulta? Porque nos decías también, por ejemplo, lo de los botones y las agujetas, ¿no? Si se me olvida algo de mi chamba dando una conferencia en donde yo sabía de qué estaba hablando, o si me abotono mal la camisa, ¿cuáles sí me deben de llevar a solicitar ayuda y cuáles pueden ser una distracción por el estrés habitual de la vida cotidiana? Claro, eso es súper importante. Lo que decías ahorita, los pacientes con COVID han tenido algunas secuelas a nivel de la memoria. Por lo tanto, si tienen ese antecedente, podríamos estar pensando que podría ser la causa de esa falla en la memoria, que generalmente es transitoria, ¿no? Y también cuando uno tiene como exceso de trabajo o exceso de estresores psicosociales en la vida cotidiana, podría también impactar la atención y la memoria, y entonces no necesariamente llevarnos a una enfermedad neurodegenerativa. Pero cuando generalmente comparamos con personas que están en nuestro entorno y vemos que nuestras fallas en la memoria son superiores a lo que gente de nuestro entorno está teniendo, que generalmente esos mismos estresores psicosociales, que pueden ser económicos, de salud de algún familiar, etcétera, impactan de igual manera en nuestro entorno, y entonces casi todo el mundo dice, no, pues yo también ando distraído, andamos preocupados, etcétera, ¿no? Doctor, y a mí me gustaría preguntarle, esto es como muy importante, ¿la gente que está teniendo estos olvidos se da cuenta que es progresivo o generalmente tiene que ser algo advertido por el familiar o por la amistad más cercana? No, generalmente en etapas iniciales los pacientes sí se percatan de las fallas que están teniendo en la memoria. Que eso corresponde más o menos como al 70% de los problemas de deterioro cognitivo. Hay otras enfermedades que son las demencias frontotemporales, en donde hay una situación llamada anosognosia, que el paciente no se percata de que está teniendo esas fallas, pero ese es un porcentaje menor de las enfermedades de deterioro cognitivo. Perfecto. Bueno, pues ahora es momento de hablar sobre el diagnóstico del Alzheimer, y para eso les preparamos la siguiente información y regresamos con el experto. ¿Sabes cómo se diagnostica el Alzheimer? La clave es estar atento a los primeros signos del padecimiento y, una vez detectados, acudir con el médico para que evalúe el deterioro neurológico a través de exámenes físicos, de laboratorio, neuropsicológicos y de imágenes cerebrales. ¿En qué consisten estos estudios? En Médico H te damos los detalles. Bueno, pues aquí, ya que me convence mi familiar o yo mismo decido ir contigo a la consulta o con un especialista, ¿qué puedo esperar? ¿Me van a hacer alguna prueba invasiva? ¿Me va a doler? Porque a veces nos da miedo ir al doctor porque no sabemos de qué se va a tratar, ¿no? Claro. No, generalmente lo que inicialmente nosotros fundamentamos el diagnóstico en los síntomas que ya inicialmente habías preparado en la lámina inicial, y ya nosotros aquí en el consultorio hacemos una serie de pruebas que se llaman
tamizaje o cuando el paciente, por ejemplo, está hospitalizado a la cama del paciente, que son, por ejemplo, un estudio que se llama MoCA-Test o otro que se llama Mini-Mental, que hacemos preguntas dirigidas a ciertas funciones cognitivas como son memoria, cálculo, lenguaje, recuperación de memoria, orientación, tiempo, lugar, persona y espacio, orientación visoespacial, etcétera, ¿no? Y la entrevista nos ayuda con el paciente y el familiar. Generalmente pedimos un familiar porque son los que más se podrían percatar de algunas fallas que, como platicamos anteriormente, podrían no ser detectadas por el paciente, ¿no? Y entonces comparamos si hay cambios en relación con su momento de vida que tengan que ver con alguna falla en la funcionalidad cotidiana, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos pacientes empiezan a reportar que dejamos ya mucha más de ocasionalmente prendida la estufa. El familiar reporta que alguna vez ya el paciente no encontraba con mucha precisión la dirección de la casa, etcétera, ¿no? Y entonces, junto con esos estudios iniciales, podemos nosotros ver si es importante o no continuar con estudios como mucho más complicados y mucho más avanzados, por decirlo de alguna manera. Doctor, cuando se hacen estos tipos de diagnósticos, ¿podemos encontrar diferencia entre un cerebro normal y un cerebro con esta enfermedad? Tenemos una gráfica que nos preparan y queremos ver si nos puede ayudar un poquito a interpretarla. Sí, lo que vemos acá, si se dan cuenta en el lado azul, pues en el centro de la imagen, que se ve así como una rosetita, están los ventrículos laterales con un puntito más negro, que son los núcleos de la base, que es la cabeza del caudado. Y al lado, en la parte roja, si se dan cuenta, el espacio adentro que se ve blanco se ve ya más ensanchado, y en unos surcos que se ven así entre lo que nosotros llamamos los surcos cerebrales. Está aumentado el espacio en relación entre el azul y el rojo. Lo que eso significa es que el volumen cerebral total se está contrayendo, probablemente porque el número de células cerebrales, que son las neuronas, han ido disminuyendo en cantidad o volumen también. Oye, y otra pregunta. Recientemente leí por ahí, nos llegó también una consulta al respecto en WhatsApp, cuando sabían que íbamos a tratar este tema, que se había asociado a algún virus en la juventud o en la infancia con un tipo de demencia, particularmente Alzheimer, en la edad adulta. ¿Esto está confirmado o son de esas fake news? No es una fake news, pero son de estos asociaciones no tan claras que quedan en los estudios que se hacen de largo plazo, ¿no? De estudios de riesgo. Por ejemplo, el herpes virus, el virus zóster, tienen un trofismo o un neurotrofismo, ¿no? Entonces, generalmente, si hay infecciones de estas que hayan llegado hasta el cerebro, y generalmente a una región que se llama el hipocampo en el lóbulo temporal de nuestro cerebro, en ese momento generalmente muchos pacientes pueden quedar con secuelas en la memoria, que podría ser uno de los posibles virus candidatos. Otros virus, por ejemplo, podrían ser el citomegalovirus. Entonces hay como varios virus que podrían ser candidatos para esto, pero en realidad no hay un virus causal como tal. Así es, doctor. Tenemos una pregunta de WhatsApp. Nuestros audientes nos dicen: buenas tardes, ¿cómo puedo saber si mi mamá tiene Alzheimer? Un médico internista que nos dijo que no cuando le mandó hacer una resonancia, pero también la llevamos con un psiquiatra y ella dice que sí. ¿A quién le hago caso? ¿Con qué especialista debemos acudir?
Bueno, generalmente el grupo de especialistas que vemos este tipo de padecimientos son los geriatras, los neurólogos y los psiquiatras, ¿no? Porque cada uno de ellos intervenimos en alguna parte del proceso de evolución de la enfermedad de Alzheimer o de cualquier otra enfermedad neurodegenerativa. En realidad, lo que hay que hacer, si hay una duda, pues complementar los estudios para determinar si sí es candidato o no. Ahí, por ejemplo, ya si existe la duda, sería adecuado que se hicieran unas pruebas que se llaman pruebas neuropsicológicas, que son parecidas a las de tamizaje que hicimos, pero ya con mucho detalle, y una evaluación puede tardar hasta 12 horas en total para un paciente, no continuos porque el paciente se puede fatigar, claro. Pero esa sería una primera aproximación. Oye, y sin duda alguien que tenga experiencia en el tema, no cualquiera de los especialistas que mencionaste, pero que tenga experiencia en esta área. ¿Te parece si ahora hablamos sobre los tratamientos que existen para el Alzheimer? Vamos a ver la siguiente información que preparamos y regresamos. ¿Sabías que para una atención adecuada del Alzheimer es necesario un tratamiento multidisciplinario que aborde los aspectos físicos, cognitivos, emocionales, funcionales y socioafectivos del paciente? En este sentido, los tratamientos farmacológicos se suelen acompañar de actividades de estimulación cognitiva para mejorar la calidad de vida de los enfermos. ¿En qué consisten estos tratamientos y qué actividades ayudarán a retardar el avance del Alzheimer? Te lo decimos en Médico H. En la parte del tratamiento, nos has dicho también que tiene una progresión y que seguramente, de acuerdo a la etapa en la que te encuentras, es el manejo que les vas dando, ¿no? ¿Cómo inicia esto? Generalmente en las etapas iniciales lo que se procura hacer, que ya lo mencionaron en el video, fue precisamente que intentamos facilitar y recuperar algunas de las funciones cognitivas que ya podemos, una vez definido que efectivamente el paciente tiene un deterioro cognitivo mayor, como ahora así se llaman en el DSM-5, que es el Manual de Clasificación de Enfermedades Mentales, podemos nosotros hacer como un gimnasio cerebral, ¿no? En donde ya con la evaluación neuropsicológica podemos dirigir hacia áreas específicas que estén disminuidas en el paciente para incrementarlas, ¿no? Es muy importante esta parte porque sí hay como afortunadamente son buenas, pero requieren cierta guía. Hay aplicaciones ya en las tabletas, en el celular, que nos ayudan como a facilitar esta recuperación de estas funciones cognitivas, ¿no? Pero siempre es ideal que vayan guiadas de la mano por un experto en neurorehabilitación cognitiva, precisamente para que dirijamos hacia las funciones que necesitamos incrementar con ejercicios específicos, ¿no? Doctor, sin lugar a duda es una enfermedad que sí puede afectar hasta toda la familia, a tus familiares, a las personas que cuidan a esta persona. Para integrar este tratamiento hay que también educar a las personas que cuidan, a las personas que están enfermas, son capacitados, por decirlo así de alguna manera, o ¿a dónde pueden recurrir los parientes de las personas que se ven afectadas con el Alzheimer? Sí, esa es una súper pregunta. De hecho, a veces nosotros les decimos a los familiares que probablemente lo que mejor podemos hacer es entender la enfermedad, porque precisamente el manejo adecuado por parte de los cuidadores facilita la contención de algunas conductas que más adelante podrían presentarse. ¿Dónde pueden acudir? La Asociación de Alzheimer en México tiene cursos dirigidos para familiares y para quienes van a ser los cuidadores de los pacientes cuando ya están más afectados, ¿no? Para entender la enfermedad, en la página de la Asociación de Alzheimer vienen todas estas infografías sobre qué hacer, con dónde acudir, con quiénes acudir,
y ofertan también cursos para los cuidadores y son muy buenos porque aparte participan familiares de otros pacientes que te pasan algunos tips para saber cómo lo hicieron ellos para manejar ciertas situaciones que pudieran ser un poquito engorrosas o llevar la carga del cuidado de un paciente también emocionalmente a veces es muy impactante. Y entonces esto que sabemos que a veces el saber que no estamos solos, que hay opciones de manejo, pues nos pueden ayudar. Muy bien. Oye, y esto de la edad también que nos decía, la edad de inicio, porque a veces hay pacientes muy jóvenes que no tienen necesariamente todos los criterios, pero que requieren una valoración también. ¿Les parece si vemos una pregunta de WhatsApp? Dice, mi papá padece de Alzheimer y ahora presenta alucinaciones. ¿Es normal? ¿Significa que su enfermedad está empeorando? No significa necesariamente que esté empeorando. Lo que sí podría pasar es que se estén sobreagregando algunas cosas. Por ejemplo, es muy frecuente que tengamos infecciones de vías urinarias y que esto provoque las alucinaciones por presentarse una condición que se llama estado confusional agudo o delirio. Entonces, no necesariamente, pero sí significa que algo se modificó. Y como habíamos comentado en minutos atrás, en las fases moderadas de la enfermedad empieza a haber estos cambios conductuales y las alucinaciones podrían estar dentro de estos cambios y sí significar que de una etapa leve pasó a una etapa moderada. Y tendríamos que darle tratamiento específico para eso. Qué fuerte para la familia, pero aquí tenemos otra pregunta, doctor, para usted. Dice, mi mamá olvida constantemente las cosas del presente, pero recuerda muy bien las cosas que sucedieron hace años. ¿Tendrá Alzheimer? Eso es habitual en la enfermedad de Alzheimer y en el deterioro cognitivo, pero volvemos a la reflexión previa, no necesariamente siempre es enfermedad de Alzheimer. Habría que ver qué otras cosas podrían estar sucediendo. El mensaje es, no podemos y no debemos hacer con estos síntomas que platicamos inicialmente y como ya bien habían comentado ustedes, alarmarnos en exceso. Es necesario tener cuidado, es necesario buscar información especializada, pero probablemente podrían ser otras cosas no tan severas como la enfermedad, pero en el Alzheimer es frecuente que los pacientes recuerden espectacularmente su vida pasada y en la memoria anterógrada, que es de días o minutos atrás, no recuerden lo que está sucediendo porque no pueden fijar la nueva información y la información que ya habían consolidado y ya habían tenido, esa se conserva y se va, decimos nosotros por un concepto como de cebolla, se van olvidando los recuerdos de los más recientes a los más antiguos. Oye, entonces nada más como recapitulando, si tienes menos de 60 años es difícil que tengas Alzheimer, ¿cierto? Es poco probable, sí. Oye, y al momento de que te empiezan con algún síntoma, ir de inicio con cualquiera de los 3 especialistas, neurólogo, psiquiatra o geriatra, para que nos dé información acerca de las posibles pruebas diagnósticas que hay que hacer y pues no alarmarse para que toda la familia se integre a esto, ¿de acuerdo? Es correcto, sí. Perfecto. Pues Ángel Ruiz, chao, neuropsiquiatra, te agradecemos muchísimo esta participación. Ahí estamos mostrando también tu contacto porque es muy importante que toda la gente que empieza con estos síntomas no sabe la cantidad de mensajes de, oye, no tendré Alzheimer, se me olvidan mucho las cosas, tengo mucho miedo, sobre todo te digo pospandemia, posconfinamiento, que creo que sí afectó mucho a los adultos mayores, ¿no? ¿Esa es tu experiencia también? Sí, correcto, y desafortunadamente también el aislamiento social es un factor de riesgo para sufrir deterioro cognitivo. De hecho, nosotros parte de lo que les recomendamos a las personas, adultos mayores, es que como una manera de prevención de deterioro cognitivo es tener por lo menos 2 o 3 veces al mes reuniones sociales con grupo de amigos, la iglesia, club de lectura, etcétera, pero el contacto social es muy estimulante para el funcionamiento cognitivo.
Pues te agradecemos muchísimo, Yuli Salomón, gracias. como siempre, gracias. Doctor Ángel Ruiz Chao, otra vez muy amable por estar con nosotros y estamos en contacto. Síganos escribiendo. Esto es Médico H, Heraldo Media Group. Gracias a ustedes.